Buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Bienvenidos una vez más a este espacio de estudio de las Sagradas Escrituras, donde vamos cada día más avanzando en el estudio de los 4 profetas mayores. Estamos ahora finalizando con el libro de Daniel, esta sección de los 4 profetas mayores. E iniciaremos posteriormente el estudio de los 12 profetas menores. Cordial saludo a mis hermanos de San Brendan, que este día se reúnen en el aula de la parroquia para juntos unirnos a este estudio de un libro más de la Sagrada Escritura. Y así también extensivo el saludo a todos mis hermanos que a través de mi canal en YouTube sintonizan junto con cada uno de nosotros este estudio de las Sagradas Escrituras. Más que un estudio, es una vivencia de la palabra de Dios. Es sumergirnos en las Sagradas Escrituras. Como algunas veces decimos, el mar, si solamente nos acercamos a la playa y solo metemos los pies y nos damos una bañadita, le conocemos, por así decirlo, a medias. Pero el que puede bucear y sumergirse en las profundidades del mar y mirar los arrecifes, los corales de mar, las estrellas de mar, andar en esas profundidades, llenándose de todo lo que hay dentro del mar, podríamos decir que esta persona verdaderamente es la que conoce el mar. Mientras que nosotros, que solamente vamos a bañarnos, lo conocemos así de vista, por encimita, podríamos decir. Muchas veces con las Sagradas Escrituras nos pasa exactamente lo mismo. Leemos las lecturas del día o a veces leemos algún pedacito de la Sagrada Escritura que nos llama la atención, un texto bíblico, o tenemos familiaridad con algún libro en especial. Pero cuando nosotros aprendemos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras a través de un estudio, sea este sencillo, más profundo, teológicamente hablando, o más profundo porque sea en oración o en un círculo bíblico donde se estudie las Sagradas Escrituras, o a través de la lección divina, que es el método más antiguo que la Iglesia utiliza para el estudio orante de la palabra de Dios o la lectura orante de la palabra de Dios. Nosotros vamos a ir comprendiendo que es hermoso ir conociendo a detalle cómo el pueblo de Israel fue elegido, fue preparado, fue llevado, fue conducido, fue pastoreado, y todas esas imágenes bellas que encontramos en las Sagradas Escrituras, hasta que llegó la plenitud de los tiempos, cuando se nos da a nuestro Señor Jesucristo en el plan amoroso que nuestro buen Padre Dios tiene para cada uno de nosotros. Pues eso es lo que hacemos cuando cada día más aprendemos a sumergirnos en este estudio. Con esta pequeña introducción iniciamos en esta noche. Bienvenidos a los que están llegando en este momento. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios en esta noche. Sopla Espíritu Santo, sopla sobre cada uno de nosotros y danos espíritu de revelación, espíritu de profecía, para que podamos sumergirnos en el mundo maravilloso de las Sagradas Escrituras. Abre nuestra mente, abre nuestra inteligencia para interpretar las Sagradas Escrituras y los signos de los tiempos. Aleja los ruidos exteriores y permítenos interiorizar, saborear, rumiar, digerir cada momento, cada palabra de este nuevo estudio de las Sagradas Escrituras. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu divino Hijo Jesús, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Mamita María, acompáñanos en esta noche que vamos a sumergirnos en este nuevo libro de las Sagradas Escrituras.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos una vez más, mis hermanos, y nos preparamos para estudiar el libro de Daniel. Aprovecho para recordarles a mis hermanos que estuvieron junto conmigo en la clase pasada en el libro del profeta Ezequiel. Pedirles una disculpa porque mientras leíamos no sé cómo se me movió las páginas de la Biblia y terminé leyendo en cierto momento el capítulo de Jeremías y tocaba el capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel, pero después yo di una nota aclaratoria ahí en los comentarios y también a través de la grabación para que ustedes se ubicaran que estábamos en el libro del profeta Ezequiel. Después de estas disculpas, pasamos ahora a revisar nuestro material y ahora sí les invito a tomar la Sagrada Escritura y a que nos situemos juntos en el libro de Daniel. Tomen la Sagrada Escritura, mis queridos hermanos, y por favor, situémonos juntos en el libro del profeta Daniel. La clase pasada veíamos al profeta Ezequiel. Este día toca que miremos juntos el libro del profeta Daniel. Muy bien, vamos a revisar nuestro material que tenemos aquí juntos. Vamos a revisar nuestro material. Vamos a mirar título y autor de este libro. Daniel era de la tribu de Judá y fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Todos conocemos que durante el exilio, durante la destrucción que se dio por el rey Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén, se apropió del templo, se apropió de todos los que pertenecían a la tribu de Judá y termina llevándose los cautivos a Babilonia. Es así como Daniel es escogido entre esos jóvenes que son llevados. Veíamos, ¿se acuerdan? En el momento oportuno en que estábamos viendo cómo fue que se dio todo esto del destierro, del cautiverio, del exilio de los dos reinos, cuando es destruida Samaria y son llevados por el rey a la ciudad de Nínive y todas esas ciudades vecinas, ¿verdad? Donde fue exiliado a Asiria, el pueblo del reino del norte. Y también tenemos al reino del sur, que es exiliado a las tribus de Judá, que son exiliadas a Babilonia y destruido el templo. En ese contexto histórico que ya lo hemos visto muy detalladamente anteriormente, tenemos este momento en que Daniel es llevado cautivo a Babilonia y siendo muy joven es escogido con otros jóvenes ya en Babilonia para entrar al servicio del rey. El rey manda a instruir a estos jóvenes en todo lo que es la ciencia de los babilonios, ¿verdad? En la lengua, en la ciencia de los caldeos. Su talento y buena conducta de Daniel conquistan la simpatía del rey. Eso es como una breve reseña de lo que es la biografía, por así decirlo, de Daniel, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 1. Ahí en el capítulo 1 nosotros podemos leer, si quieren leamos juntos en el libro de Daniel un poco. Dice en el capítulo 1, el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor,
rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en su poder a Joaquín, rey de Judá, y parte de los objetos del templo de Dios. Se lo llevó al país de Senaar y depositó los objetos en el tesoro del templo de sus dioses. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, escoger entre los israelitas de estirpe real o de la nobleza algunos jóvenes sin defecto físico, bien parecidos, expertos en sabiduría, cultos e inteligentes, aptos para servir en la corte del rey, y con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de la comida del rey y del vino de su mesa. Deberían ser educados durante 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban los judíos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los eunucos les puso nombres nuevos, llamando a Daniel Baltasar, a Ananías Sidrat, a Misael Misac y a Azarías Abdenago. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey y el vino de su mesa, y pidió al jefe de los eunucos autorización para no contaminarse. Dios concedió a Daniel el favor y la compasión del jefe de los eunucos, y éste dijo a Daniel: temo al rey, mi señor, quien os ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, y si encuentra vuestros semblantes más desmejorados que los de vuestros compañeros, expondréis mi cabeza ante él. Entonces Daniel dijo al guardia que el jefe de los eunucos había asignado a Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, pon a prueba a tu siervo durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Luego compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen los alimentos del rey y actúa con nosotros según los resultados. Él aceptó la propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de los 10 días tenían mejor aspecto y estaban más fuertes que todos los jóvenes que comían los alimentos del rey. Desde entonces, el guardián retiró sus raciones de comida y de vino y les dio legumbres. Dios concedió a estos 4 jóvenes un conocimiento profundo en toda clase de literatura y sabiduría. Daniel, además, sabía interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo fijado por el rey para su presentación, el jefe de los eunucos lo llevó ante Nabucodonosor. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo que pasaron al servicio del rey. Y en todas las cuestiones de sabiduría e inteligencia que les consultaba el rey, los encontró 10 veces más competentes que todos los magos y adivinos de todo su reino. Daniel permaneció allí hasta el año 1 del rey Ciro. Paramos aquí. Si nosotros observamos la fidelidad de estos jóvenes a la alianza que el pueblo de Israel ha sido llamado por Dios. Dios, que ha elegido al pueblo de Israel, le ha pedido que sean fieles a la alianza, que prefieran cualquier cosa antes de faltar a la alianza. Y pues parte de esas normas morales que contenía la alianza
aparte del decálogo. Acuérdense que eran 613 prescripciones que estaba todo israelita a cumplir en la alianza. Todo israelita circuncidado tenía obligación desde los 12 años a cumplir 613 prescripciones, aparte del decálogo, que eran pues los 10 mandamientos, ¿verdad?, dado por Dios a Moisés. Tenían también estas otras normas morales sobre cuestiones de alimentación, cuestiones higiénicas y todo ese tipo de normas que ellos tenían, normas cultuales, normas referente al culto, cómo ellos prepararse, purificarse para las fiestas y toda esa serie de normas que tenían ellos de purificación. Y dentro de estas estaba la de no comer alimentos que fueran impuros o que tuvieran parte con el culto de dioses paganos. Y pues de eso se trataba lo que les estaban ofreciendo a los jóvenes en Babilonia. Los alimentos, pues obviamente eran alimentos que también eran dados a los dioses paganos. Por tanto, eran alimentos impuros. Y por eso es que Daniel le pedirá en fidelidad a esa alianza de Dios con Moisés y con todo el pueblo de Israel. Daniel le pedirá al jefe de los eunucos que a ellos, por favor, solo les dé legumbres. Pasada la prueba de los 10 días que el jefe de los eunucos ve que ellos están en mejor estado que los otros jóvenes, pues les concede el favor de que sigan alimentándose solo con los alimentos que ellos podían comer en ese país extranjero, sin que faltaran a la alianza, a la fidelidad. Aquí encontramos la primera o el primer, podríamos decir, riqueza de este libro. El llamamiento que estos jóvenes, o específicamente Daniel, nos hace a cada uno de nosotros a también ser fieles a Dios, a mantenernos en esa fidelidad donde quiera que estemos, no solamente cuando estamos en la iglesia, sino en cualquier lugar que nos encontremos. Nosotros sabemos que hemos sido separados, hemos sido apartados. Yo recuerdo que en estudios anteriores les he compartido que ser santo es ser consagrado, apartado y separado. 3 cosas. En eso consiste la santidad. Ya somos consagrados por el bautismo, hemos sido consagrados a Dios, y somos apartados cuando nos apartamos de todo tipo de culto, de idolatría, poner lo que sea en el lugar de Dios. Ya lo veíamos anteriormente en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, en qué consiste la idolatría. Poner cualquier dios falso en el lugar que le corresponde a Dios. Entonces somos apartados cuando nosotros rechazamos todo ese tipo de prácticas idolátricas, lo que es santería, brujería, el yoga, todo lo que nos ofrece la nueva era, la New Age. Entonces, todo eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios llamados a la fidelidad, estamos trabajando nuestra santidad cuando rechazamos todo ese tipo de cultos paganos. Y somos separados cuando nos separamos de todo tipo de pecado, de todo tipo de ocasión de pecado. Somos separados. No es que nos vamos a separar de nuestra familia o nos vamos a separar de nuestros amigos, no. Es del pecado que necesitamos separarnos. Si nosotros trabajamos esas 3 áreas, que la primera es fácil porque desde que nos bautizamos ya somos consagrados. Pero el ser consagrados a Dios conlleva también ser apartados y separados. En eso consiste la santidad, en trabajar esas 2 áreas, de estar apartado de todo tipo de culto de idolatría, sea cual sea, de poder, de placer, de tener
o de prácticas de brujería, santería y todo ese tipo de cultos que se dan a otro Dios fuera del único Dios verdadero que es nuestro Señor. Y también necesitamos estar separados de todo tipo de pecado, fornicación, adulterio y todo ese tipo de pecados que nosotros conocemos, ¿verdad? No vamos a hablar de ello porque ya sabemos que pecado es rechazar el amor de Dios y hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es pecado, es un rechazo al amor de Dios, haciendo lo que yo quiero, lo que mi carne me pide y lo que mi voluntad yo decido. Es un yo, es un encerrarme en yo, egocentrismo, y sacar a Cristo de mi vida. Sí, recuérdense que nosotros debemos de ser teocéntricos o cristocéntricos. Teo es Dios y pues céntrico es el centro de mi vida, debe ser Dios. O cristocéntricos, que el centro de mi vida debe ser Cristo y todo lo demás gira alrededor y se mueve alrededor de mi vida, la cual le pertenece a Dios. Bueno, entonces Daniel nos invita mucho a eso, a vivir la santidad, a vivir apartados, separados de todo lo que desagrada a Dios en un país extraño. Ellos están totalmente en un país extraño y ahí ellos deciden ser fieles a Dios. Sigamos observando juntos y leyendo juntos el material de este libro, porque es muy extenso y pues ya sabemos que la lectura hacemos unos pocos textos y lo demás toca que lo leamos en la casa. Contenido doctrinal del libro de Daniel. Pues en este contenido doctrinal del libro de Daniel, este libro nos mueve a sostener la fe. Así era lo que Daniel hacía a través de su vivencia, a través de todo. Sostener la fe y la esperanza de los judíos perseguidos por Antíoco Epifanes. Daniel y sus compañeros son sometidos a las mismas pruebas y ellos resisten, ellos vencen. Podemos ver cómo Daniel va a ser arrojado al foso de los leones y podemos ver cómo sus 3 amigos también van a ser arrojados al horno de fuego. Y ahí ellos logran sobrevivir porque tienen y cuentan con el favor de Dios, porque ellos son fieles a la alianza. Daniel nunca abandonó la ley. Encontramos en este libro abandono de las prescripciones de la ley, capítulo 1. Muchos aceptan y es por ello que son exiliados. Muchos de ellos se contaminan, entran en cultos paganos, entonces abandonan la ley. En el capítulo del 3 al 6, nosotros encontramos la tentación de la idolatría, en los capítulos del 3 al 6. ¿Por qué? Tenemos la adoración de la estatua de oro. El rey Nabucodonosor manda construir una estatua y ordena que todos, al sonar la trompeta, se postren rostro en tierra, adorando esa estatua de oro que ha mandado construir el rey Nabucodonosor. En el capítulo 3, en el versículo 8, nosotros leamos juntos. Denuncia y condena de los judíos. Capítulo 3, versículo 8. Ya está la estatua, en el contexto está la estatua, está la orden que al sonar los instrumentos musicales todos deben de caer, rostro en tierra, adorando a la estatua. Sin embargo, algunos caldeos se presentaron a denunciar a los judíos. Tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor: viva el rey eternamente, tu majestad has ordenado que todo hombre al oír el sonido del cuerno
la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y los demás instrumentos musicales, se postre y adore la estatua de oro, y que aquel que no se postre para adorarla sea arrojado a un horno de fuego abrasador. Pues bien, hay algunos judíos, Sidrac, Misac y Abdenago, a quienes has encomendado la administración de la provincia de Babilonia, que no te hacen caso, Majestad. No sirven a tu Dios ni adoran la estatua de oro que has erigido. Totalmente enfurecido, Nabucodonosor mandó llamar a Sidrac, Misac y Abdenago, y cuando fueron introducidos ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ¿Es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que yo he erigido? ¿Estáis dispuestos ahora, cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y los demás instrumentos musicales, a postraros para adorar la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoráis, seréis inmediatamente arrojados a un horno de fuego abrasador. Y entonces, ¿cuál será el Dios que os libre de mis manos? Sidrac, Misac y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor: no tenemos que responder sobre este asunto. Si el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego abrasador y de tu poder, Majestad, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, Majestad, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, lleno de cólera y con el semblante alterado a causa de Sidrac, Misac y Abdenago, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó que algunos de los hombres más fornidos de su ejército ataran a Sidrac, Misac y Abdenago y los arrojaran al horno de fuego abrasador. Como la orden real era premiante y el horno estaba al rojo vivo, las llamaradas mataron a los hombres que habían llevado a Sidrac, Misac y Abdenago, mientras los 3 hombres, Sidrac, Misac y Abdenago, caían atados dentro del horno de fuego abrasador. Cántico de Azarías en el horno. Caminaban entre las llamas alabando y bendiciendo al Señor. Entonces Azarías, de pie en medio del fuego, se puso a orar así: bendito seas Dios, bendito seas Señor Dios de nuestros padres, digno de alabanza, que tu nombre sea glorificado por los siglos, porque nos has tratado con justicia. Todas tus acciones son veraces, rectos todos tus caminos, todas tus sentencias justas. Has aplicado condenas justas en todo cuanto has ejecutado contra nosotros y contra Jerusalén, la ciudad santa de nuestros padres. Todo lo has ejecutado verdaderamente y justamente a causa de nuestros pecados. Porque hemos pecado, hemos obrado mal, alejándonos de ti. Hemos fallado en todo y no hemos escuchado tus mandamientos, ni hemos obedecido, ni hemos cumplido lo que se nos mandaba para nuestro bien. Y en todo cuanto nos has enviado, en todo cuanto nos has hecho, has actuado con justicia fiel. Paramos aquí. Es un cántico hermoso que hace Azarías. Acuérdense que a estos 3 jóvenes les habían cambiado sus nombres, ¿verdad? Azarías, Ananías, todos, cada uno de ellos habían recibido otro nombre. Estaba Daniel, estaba Ananías, Misael y Azarías. Estos 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, son los que son arrojados al horno
de fuego. Pero vean la actitud de ellos. Dice el versículo 24 y el versículo 25 que mientras ellos caminaban entre las llamas, iban alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Y es entonces Azarías que se pone de pie y comienza a alabar y bendecir el nombre de Dios, orando como estábamos leyendo, diciendo: bendito sea Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza. Hagamos una pequeña lección divina con este texto y meditemos y reflexionemos para nosotros. Si nosotros, la lección divina nos enseña a ocupar el papel de los personajes que el texto bíblico nos presenta. Tenemos a estos tres jóvenes. Si nosotros nos situamos en el lugar de estos tres jóvenes y situamos ese horno de fuego que puede ser el mundo con sus seducciones o una situación en la que se nos cuestiona y se nos empuja a faltar a Dios y a los mandamientos que ya todos conocemos, ¿cuál es nuestra actitud? Tomamos la actitud de estos tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, y preferimos ser atados de manos y que nos lancen todo tipo de cosas, a ser fieles, a no faltar a la alianza, a sufrir cualquier cosa con tal de no faltar a la alianza. Mis queridos hermanos, quizás nosotros no lleguemos a tanto martirio, por así decirlo, aunque tenemos santos en la iglesia y hoy día también tenemos en los países del Medio Oriente, donde nuestros hermanos cristianos están siendo perseguidos, maltratados y están sufriendo la muerte solamente por ser cristianos, por creer en Cristo. Pero quizás usted y yo no hemos pasado por una situación así, pero sí vivimos persecuciones. Muchas veces esas persecuciones son interiores. Hay algo dentro de nosotros que nos está oprimiendo, que nos está atacando y que nos está sometiendo a caer en idolatría, a caer en pecado. Y nosotros somos tan débiles y tan cobardes que en vez de orar, en vez de confiar, en vez de aferrarnos de Cristo, de los sacramentos, alimentarnos de la Eucaristía, terminamos cayendo y cediendo a las seducciones. Muchas veces esas seducciones son internas. Terminamos obrando lo que no debemos. Pues este libro nos invita a la confianza en Dios, porque estos jóvenes manifiestan una total confianza en Dios, se abandonan en Dios. Y lo leemos en la respuesta que ellos dan al llamado de Nabucodonosor cuando les dice: ¿están dispuestos a adorar la estatua? Ahora, si tocan los instrumentos, ustedes adoran la estatua, se postran. Y ellos les dicen: no tenemos que responder sobre este asunto. Versículo 16. No tenemos que responder sobre este asunto. Versículo 17. Si el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego abrasador y de tu poder, nos librará. Versículo 18. Pero si no lo hace, has de saber, majestad, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Mire, rectitud, fe, confianza. Y ahora que leo esto me recuerdo de lo que nos dice Efesios 6:10, que todos los días debemos de ponernos las armaduras de Dios, el casco de la salvación, el escudo de la fe para resistir las flechas incendiarias del enemigo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la coraza de la justicia y la rectitud de Dios. Ser rectos ante Dios, ser justos ante Dios, el cinturón de la verdad, fuera la mentira de nuestras vidas, calzados nuestros pies con el evangelio de la paz, ser instrumentos de paz donde quiera que vayamos, y el arco de la oración.
para en todo momento estar lanzando oraciones a Dios, en todo momento vivir una vida de oración, donde quiera que nos encontremos. También vamos a encontrar en este libro de Daniel, continuando con el material, que tiene muchos símbolos, parábolas y alegorías. Distribución. El libro de Daniel contiene 14 capítulos. Del 1 al 6 tenemos la parte histórica y vamos a encontrar las hazañas de Daniel y de sus discípulos, que son Ananías, Misael y Azarías. Estos tres jóvenes que ya están pasando en este momento su primera prueba, ¿verdad? Del horno de fuego, de donde van a salir victoriosos. Si nosotros seguimos leyendo, los tres jóvenes van a salir victoriosos de ese horno de fuego. Y el rey Nabucodonosor va a reconocer el milagro de Dios. Estamos en el capítulo 3 y hemos leído en el versículo 20 cómo ellos son, versículo 8, donde ellos son denunciados y condenados al horno de fuego. Hemos leído en el capítulo 24 cómo ellos han caminado entre las llamas, alabando y bendiciendo a Dios, y Dios los preserva de la muerte. Y en el versículo 24 del capítulo 4, nosotros vamos a encontrar el reconocimiento del rey. Capítulo 20. Estamos en el capítulo 3. Si nosotros seguimos leyendo, nosotros encontramos capítulo 90. Capítulo 90, nosotros encontramos el cántico de Azarías, que llega hasta el cántico de los tres jóvenes, que llega hasta el versículo 90. El cántico de los tres jóvenes. Y este capítulo tiene un anexo de versículos donde aparece el reconocimiento de el rey, que está agregado después del versículo 90. Ustedes van a encontrar reconocimiento del milagro y versículo 24, cómo el rey reconoce el milagro. Y después se encuentran el sueño y la locura de Nabucodonosor. Capítulo 4, Nabucodonosor cuenta su sueño y Daniel interpreta el sueño en el capítulo 4. Bien, vamos a seguir revisando el material. Decíamos que del capítulo 7 al capítulo 12 tenemos la parte profética. En esta parte profética tenemos la interpretación de los sueños. Y luego tenemos la conclusión del 13 al 14. Según los críticos, son suplementos añadidos posteriormente a este libro. También tenemos una nota anexa en nuestro material. En esta nota anexa, Daniel es el único libro, vamos a ver, que nos ha llegado escrito en las tres lenguas bíblicas, hebreo, arameo y griego. Emplea el relato ejemplar, inventado con una lección moral, y el género apocalíptico, lleno de visiones, alegorías, imágenes extrañas y grandiosas. Eso es el género apocalíptico. Una serie de alegorías, visiones y imágenes extrañas y grandiosas. Los personajes y las naciones se transforman en bestias u otros seres fantásticos. Los años y los números son tratados de una manera simbólica. El tiempo presente y el futuro se mezclan
para dar una visión sintética de la historia humana. Daniel tuvo la visión de consolar a su pueblo con un mensaje de confiada esperanza. Tenemos que en la estructura de este libro podemos encontrar la historia de Daniel en casa del rey Nabucodonosor, que hemos leído parte de ello, y también junto con él encontramos la historia de los tres amigos de él, Misael, Ananías y Azarías, cómo también les acontece una serie de dificultades a los tres jóvenes y a él allí en el palacio del rey Nabucodonosor. Tenemos también las visiones de Daniel y los relatos griegos que son como el anexo que tiene el libro de Daniel. En esa misma estructura, Daniel nos presenta a Dios, dueño de toda la historia, y su sabiduría es mayor que toda la sabiduría humana y poderes humanos. Así nos viene a presentar el profeta Daniel a Dios, un Dios dueño de toda la historia, de mi vida y de tu vida, de mi historia y de tu historia. Un Dios con una sabiduría infinita, mayor que toda la sabiduría y los poderes humanos. Nos presenta también una visión teológica de la historia. Los reinos de este mundo surgen, crecen y se acaban. Eso lo podemos encontrar en este hermoso libro, que los reinos de este mundo son perecederos, no son eternos. Surgen, tienen un apogeo grandioso, crecen, se apoderan de muchas cosas y de muchas personas, pero sucumben, se acaban, tarde o temprano. Ya después vendrá otro reino, pero la historia es así. Mientras que el reino de Dios sigue firme. Desde que Dios elige un pueblo, lo toma a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos y le dice, vete a la tierra que yo te daré, a ti y tu descendencia. El pueblo ahí va en esa historia de la salvación, que es progresiva. El pueblo va caminando, le van surgiendo acontecimientos, después va a llegar al periodo de la monarquía, primero están nómadas en ese caminar hacia la tierra prometida, pasan por todo el éxodo. Hay momentos de murmuración, el pueblo murmurando, quejándose, añorando los nabos de Egipto, las cebollas de Egipto, la sopa de carne. Y Dios siempre permanece fiel a la alianza, le va guiando, le va conduciendo. Lo lleva con Josué a entrar a la tierra prometida. Allá va a comenzar la monarquía, el periodo de la monarquía, pero por la misma que el hombre se aparta de Dios, su corazón se aparta de Dios, se da la ruptura del reino, se divide el reino. Dios se lo dice a Salomón, sepa usted que por amor a mi siervo David, no lo haré en vida suya, pero nomás usted muera, el reino será dividido. Una parte se quedará con su hijo y otra parte se irá con otro líder. Así surge el rompimiento del reino del norte y el reino del sur. Reino del norte, que es Samaria, con Jeroboam, y el reino del sur con Roboam, hijo de Salomón. Y ahí está ese rompimiento total. Y así el pueblo va llevando esa historia. Pero Dios está ahí. El reino permanece firme, porque el reino es de Dios. Y vendrá en la plenitud con el Hijo del Hombre, que vendrá a reunir a todas las ovejas esparcidas del pueblo de Israel, de estos dos reinos que ha sido dispersado por todas las regiones durante la etapa del exilio, de la diáspora.
Esto era de gran consuelo para sus compatriotas. Así lo leemos en Daniel 2:44, en Daniel 8:19-25. Vayamos si quieren a Daniel 8 y leamos del 19 al 25. Daniel 8. Daniel 8, 19, 25. Capítulo 8, 19, 25. Si quieren leamos desde el versículo 15, donde dice: el ángel Gabriel explica la visión. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión e intentaba comprenderla, vi de pronto delante de mí a alguien con aspecto humano, y oí una voz humana junto al río Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó caí de bruces asustado. Me dijo: hombre, debes comprender que la visión se refiere al tiempo final. Mientras me hablaba yo estaba aletargado, rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporarme. Después me dijo: mira, voy a manifestarte lo que ocurrirá al final de la cólera, porque el fin está fijado. El carnero con 2 cuernos que has visto representa a los reyes de Media y Persia. El macho cabrío representa al rey de Grecia. Y el cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que despuntaron en lugar del que se rompió representan a 4 reinos salidos de su nación, aunque menos poderosos. Y al final de sus reinados repletos de crímenes, surgirá un rey insolente y embaucador. Aumentará su poder, será un destructor portentoso y triunfará en sus empresas. Destruirá a poderosos y al pueblo de los santos. Con su astucia hará triunfar la traición de sus obras. En sus obras se envalentonará y con frialdad aniquilará a multitudes. Se sublevará contra el príncipe de los príncipes, pero será destrozado sin intervención humana. Vamos a parar aquí. Si nosotros miramos, nos habla de una serie de reyes, de una serie de imperios, de una serie de reinos, pero nos dice que en esa visión surgirá un rey. Después tenemos la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9, y ahí también el ángel explica a Daniel. Lo hermoso de este libro es que cada visión que Daniel tiene, el mismo ángel le va explicando en qué consiste esa visión. Hoy día hay muchas personas diciendo o haciendo otro tipo de explicaciones de las visiones de Daniel. Pero mis queridos hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios, el libro de Daniel, cada visión que tiene, ahí mismo aparece la explicación a esa visión. No hay nada más que agregar ni nada más que inventar, diría y me atrevería a decir yo. Ya está ahí la explicación. Pero a veces nosotros queremos andar buscando más cosas a lo que ya se dice. Bueno, continuemos nosotros con nuestro material. El libro de Daniel nos va a presentar, hemos visto en esa estructura, el mesianismo. Daniel es un libro rico en así presentándonos el mesianismo, o sea, profecías mesiánicas, referido a el Hijo del Hombre. En este libro vamos a encontrar mucho la palabra Hijo del Hombre. Y recordemos que Jesús se atribuye más de 80 veces en los evangelios el Hijo del Hombre. Entonces, en este mesianismo, este Mesías que profetiza Daniel es más espiritual. Jesús se apropió
de este título del Hijo del Hombre, con estas connotaciones de origen divino y al mismo tiempo humilde siervo de Yahvé. Así lo encontramos en el capítulo 7. También tenemos en esta estructura una oración humilde y contrita. Daniel se solidariza con el pecado de su pueblo. Expía con ayuno, oración y sufrimiento este pecado del pueblo. Daniel reconoce que el pueblo ha cometido una diversidad de males. El pueblo ha faltado a la alianza, su pueblo ha pecado contra el Dios, y también así los jóvenes que leímos en el capítulo 3 reconocen que Dios está siendo justo porque ellos han incurrido en pecado, en idolatría, han faltado a la fidelidad de la alianza. Entonces Daniel hace una oración humilde y contrita. Se solidariza que ese pecado, aunque quizás él no lo hizo, pero lo hizo su pueblo. Y comienza a ayunar, a orar, para que todo eso sea liberado, sean ellos expiados ante Dios. Insiste también Daniel que Dios ayuda al justo y humilde que observa la ley y lo libera de todos los males. También tenemos en esta estructura el papel de los ángeles. Hemos leído cómo el ángel Gabriel le explica a Daniel el significado de las profecías. Los ángeles son ministros de Dios, son mensajeros de Dios, y a través de ellos revela Dios su voluntad a los hombres, y también ayudan y consuelan a los hombres. Así lo vemos en Daniel 7, capítulo 7 y capítulo 10. También lo vemos en Daniel 3, del 91 al 92. En Daniel 6, 23, en Daniel 8, 16, en Daniel 9, 21, 22. Dentro de esta estructura del libro de Daniel también tenemos el tema de la resurrección de los muertos. En sintonía con los libros de los Macabeos, también Daniel nos hace pensar la fe en la resurrección, esa confianza que tenemos nosotros. ¿Cuál es la importancia del libro de Daniel? Pues es un libro de carácter mesiánico y escatológico a la vez en su revelación. Encontramos una serie de visiones escatológicas que son hermosas y nos manifiestan esa plenitud de los tiempos, cuando venga el Mesías, cuando venga el fin de los tiempos. Es toda un enriquecimiento que nos da este libro. Según San Jerónimo, es un libro de los más misteriosos del Antiguo Testamento. El primer Apocalipsis le llamaba San Jerónimo, cuyas visiones quedarían en gran parte incomprensibles si no tuviéramos en el Nuevo Testamento un libro paralelo, que es el Apocalipsis de San Juan. Es provechoso y de mejor entendimiento leer los dos juntos, para no perder ni una gota de su admirable doctrina. Podemos leer los dos libros juntos para así irlos comprendiendo mejor. Algunas revelaciones solo se entenderán en los últimos tiempos, dice el mismo Daniel en el capítulo 10, versículo 14. Leamos juntos, vamos al capítulo 10 y leamos el versículo 14. Daniel 10, 14. Pero ahora dice, vengo para darte a conocer lo que te sucederá a tu pueblo en los últimos días, pues todavía queda una visión para esos días. ¿Sí? El ángel le dice. Por eso este libro, algunas dicen, revelaciones solo se entenderán en los últimos tiempos. Dice el mismo Daniel en el versículo 10, 14. Hay algunas que todavía no se pueden entender. Quizá cuando nosotros leemos la palabra de Dios hay algunas cosas
que son cortas a nuestra inteligencia humana, a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría. Me encantan las palabras de San Agustín, que nos dice que a Dios no debemos cuestionar ni querer conocer completamente. A Dios debemos de adorarle, amarle y servirle. Y ya lo que el Señor quiera mostrarnos o darnos a conocer a través de un estudio o a través de la oración o a través de cualquier medio de exégesis bíblica, pues será porque Él así lo decide. Pero no cuestionemos lo que no comprendamos, más bien vivamos lo que comprendemos. Y lo que no comprendemos, pues dejémoslo en las manos de Dios. Pero lo que comprendemos perfectamente de la palabra de Dios, hagamos la vida. Por ejemplo, todos sabemos que para agradar a Dios necesitamos apartarnos de todo tipo de culto idolátrico y separarnos de todo tipo de pecado. Por tanto, eso que comprendemos, hagámoslo bien. Y si hay algo que en la palabra de Dios se nos escapa a entender, dejémoslo en las manos de Dios. Pero eso que entendemos, vivámoslo, hagámoslo vida. En eso está el secreto de lo que vamos aprendiendo en las Sagradas Escrituras. Lenguaje simbólico de Daniel y libro del Apocalipsis. Vamos a ver un poco este material que les he preparado sobre el lenguaje simbólico. Es basado más que todo en el estudio del libro del Apocalipsis. Pero como ustedes ven que el material nos sugiere estudiar los dos libros juntos, leer los dos libros juntos, de pronto a alguno de ustedes les surgirá el deseo de leer todo el libro de Daniel y después leer el libro del Apocalipsis o ir de una vez a leer el libro del Apocalipsis. Entonces, para que a ustedes la comprensión se les haga más fácil, ya que el libro de Daniel solo son 14 capítulos, quizá ustedes inmediatamente vayan a leer el libro del Apocalipsis. Es muy buena idea, porque de esa manera usted va a comprender muchas cosas que en Daniel hay como profecía y que ya fueron cumplidas en el libro del Apocalipsis. Por tanto, les invito a que lean juntos. El libro del Apocalipsis no es un libro de catástrofes, de desastre, de miedo, de todo eso. No. El libro del Apocalipsis, según los grandes estudiosos y eruditos de la Biblia, teólogos, nos dicen que el libro del Apocalipsis es el libro de la consolación. Y también así nos lo enseñan nuestros padres de la iglesia. Así nos lo presentan nuestros grandes gigantes que tenemos en la iglesia de teólogos y expertos en exégesis bíblica. Que el libro del Apocalipsis es un libro de la consolación, el triunfo de la iglesia, el triunfo del Cordero de Dios. Por tanto, cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, tenemos que hacerlo con una mirada cristológica, centrada en Cristo, Cristo que es el Cordero de Dios, Cristo que es el Señor de señores, Rey de reyes, Cristo que es el Hijo del Hombre que se presenta victorioso al trono de Dios. Tenemos que verlo con una mirada también mariológica, porque nos presenta a María triunfando junto al Hijo. Capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Tenemos que verlo con una mirada eclesiológica, porque también nos presenta a la iglesia, esposa del Cordero. Y así, con esa mirada, sobre todo una mirada eucarística, nos presenta la Eucaristía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esas miradas nosotros nos podemos acercar al libro del Apocalipsis, donde aparece un libro hermoso sobre la gloria, la alabanza y el honor que se le debe rendir totalmente al Cordero de Dios. Bueno, en base a eso he preparado este material de lenguaje simbólico, que también es contenido, muchos de ellos, en el libro de Daniel y especialmente en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver que el número 6 es algo imperfecto.
es impotencia de llegar a 7. Por eso la bestia enemiga de Cristo se llama 666, o sea, la que nunca logra llegar a la perfección en nada. Por más maldad que haga, por más maldad que tenga, nunca podrá llegar a la perfección en nada. Todo lo que hace es imperfecto, porque el único perfecto es Dios. Siempre la maldad es imperfecta. El número 7 es un número que significa perfección, algo completo. El 3,5, o sea, la mitad de 7, es señal de algo que dura poco y luego pasa. Así las persecuciones de los buenos duran 3,5 de años. El número 1000 es el número inmenso, indefinido. El gran dragón es Satanás. Las bestias, los enemigos de Dios, muy poderosos, y se encuentran en todas partes, pero al final son derrotados. Hay dos bestias. La primera es el Imperio Romano, con sus autoridades, 10 cabezas, y su mucho poder, 7 cuernos, pero también es personificación de todo poder humano, político, que oprime a la iglesia. La segunda bestia que encontramos en el libro del Apocalipsis es un cordero falso, o personificación de las falsas doctrinas y falsas religiones, o falsos maestros que seducen a la gente. ¿Cuánto podemos encontrar de todo esto hoy en día? Personas por ahí diciéndole, venga aquí le hacemos trabajito y esto no es malo, esto es bueno, y le muestran ahí que tienen imágenes, la famosa santería. Y sabemos que en realidad son falsas doctrinas, basado en el mal. Su raíz, su origen es el mal, aunque tengan una fachada de bueno, falsas religiones. ¿Cuántas hay? No voy a decir nombres, simplemente tantas falsas religiones moviéndose ahí. Prácticas adivinatorias, falsos maestros, seduciendo a la gente. Venga, le vamos a hacer lectura de manos o lectura de cartas. Si quiere que le lean las cartas, puede visitarme a mí, yo le leo las cartas, pero las cartas de San Pablo, a los corintios, a los romanos, a los gálatas, y va a ver cuánta riqueza usted va a sacar de leer las cartas, o que le lean las cartas, pero las cartas que dejó San Pablo, o las cartas de la iglesia de San Pedro, las cartas de San Juan, cartas de Judas. ¿Cuánto provecho usted va a sacar de él? Esas cartas hay que leer. No hay que ir a que nos lean las cartas. Nosotros leamos las cartas, pero las cartas de Pablo en la Sagrada Escritura, mis queridos hermanos. Muy bien, continuemos con este lenguaje simbólico. La mujer es la iglesia. La tradición ve también en ella a María. Esto lo encontramos en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. La estrella significa un ángel. El candelabro representa a una iglesia particular. Las 7 lámparas de fuego evocan los 7 espíritus de Dios. Parecían los mismos de Tobías 12:5. San Victorino, cuyo comentario es el más antiguo de los escritos en latín, ve en estos 7 espíritus como en las 7 lámparas, Apocalipsis 4:5, los dones del Espíritu Santo, que es espíritu septiforme. Los 7 cuernos y 7 ojos del Cordero indican plenitud de poder. Los cuernos significan eso, poder, y perfección de ciencia. Los 7 ojos del Cordero es la perfección de la ciencia. El libro es la misma historia humana que esconde dentro de ella el designio misterioso de Dios sobre los acontecimientos. Los 4 caballos, los caballos rojo, negro y verde, indican grandes plagas de la humanidad.
la violencia, la injusticia social y la muerte, con todos los males que acarrean. Si nosotros observamos, mis queridos hermanos, estos son los tres males que hoy día están atacando al mundo que nos rodea: la violencia, la injusticia social y la muerte. Como producto de la violencia y de la injusticia social, que unos pocos tienen acceso a medicina, por ejemplo, a buena alimentación, a cubrir bien sus necesidades básicas, y otros, no muchos, mueren de hambre o de falta de atención médica, de pestes, enfermedades. Pues estos son esos tres caballos, rojo, negro y verde, los tres grandes males que aquejan nuestro país, nuestro entorno, nuestro mundo. La violencia, cuánta violencia esparcida alrededor de nosotros. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Pues, ante todo, orar en todo momento, orar a Dios, confiando que el cuarto caballo que aparece aquí es el blanco y representa a Cristo resucitado, que combatirá y vencerá a esos otros caballos. Solo en Cristo, con Cristo y por Cristo, nosotros podemos salir vencedores y ayudar a otros a vencer la violencia. No con la violencia, sino con y siendo instrumentos de paz. Solo en Cristo y con Cristo nosotros podemos vencer la injusticia social. Obviamente, dando el ejemplo, siendo nosotros mismos justos con nuestro prójimo, justos en la iglesia, justos en el trabajo, ejerciendo la justicia. Y podemos vencer así de alguna manera la muerte. Sobre todo vencemos la muerte con Cristo resucitado cuando ayudamos a las personas a confiar en Dios, a esperar en Dios, a hacerles saber a las personas que la muerte del cuerpo no debe preocuparnos tanto como debe de preocuparnos la muerte del alma. Porque el cuerpo muere, pero el alma vive. Y esa es nuestra mayor preocupación. Los 7 sellos. El quinto sello son los mártires, que piden justicia por su sangre derramada. El sexto sello indica la llegada del gran día de la cólera de Dios sobre las divinidades paganas, astros, y la derrota de la maldad, los poderosos. El séptimo sello, con las 7 trompetas que anuncian solemnemente la presencia de Dios en la historia, que va destruyendo todas las fuerzas del mal y propiciando la conversión de los hombres. Este séptimo sello es un sello que todos los días suena esa trompeta. ¿Cómo suena esa trompeta? Cuando tú y yo vamos haciendo presente a Dios en la historia de la vida de cada uno de nuestros hermanos. Y con esa presencia de Dios vamos ayudando a destruir la fuerza del mal. Y vamos ayudando a que cada persona vaya dando una respuesta al llamado de Dios y vaya cambiando de vida, vaya teniendo un proceso de conversión. Pero para ello, esa trompeta tiene que haber tocado, impactado nuestros oídos y eco en nuestro corazón a tal punto que tú y yo en nuestra vida hayamos destruido toda maldad y todo brote que salga, el poder del Espíritu Santo venga y lo destruya, lo corte nuevamente, y así nosotros, tú y yo, en ese proceso de conversión podamos ser esa trompeta sonando
anunciando solemnemente la presencia de Dios en la historia donde nosotros vivimos hoy día, en tu vida, en tu historia. A eso estamos llamados, a eso nos invita esta parte del libro del Apocalipsis, donde dice de la séptima trompeta que anuncia solemnemente la presencia de Dios en la historia, a que tú y yo seamos esas trompetas día a día, sonando, anunciando que no estamos solos, que la presencia de Dios se mueve, que la presencia de Dios va destruyendo y es capaz de destruir la fuerza del mal. Como nos dice Romano, vence el mal a fuerza de hacer el bien. A eso estamos llamados tú y yo, a vencer el mal a fuerza de hacer el bien. Pero para ello necesitamos tener conversión. Y no es que vamos a estar convertidos totalmente. Conversión viene de girar, darnos la vuelta, de hacer lo malo, hacer lo bueno. Pero es un proceso que va a terminar hasta el día de la muerte. Mientras tanto, vamos de camino, vamos en ese proceso de conversión. Cada día quitando, sacando los brotes del mal que surgen dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros hay dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Depende cuál alimentas tú en el día. Depende cuál alimentas tú cada día. Así serán los frutos. Y por eso Jesús dice, por sus frutos les conocerán. Porque nadie que esté cimentado en el bien va a dar frutos amargos. Y por nuestros frutos sabrán qué fuerza hay dentro de nosotros. Los 144,000 son el resultado de multiplicar las 12 tribus de Israel por 12 y luego por 1000, que es la cifra de la historia de la salvación. Esta cifra representa a los cristianos que han sido marcados por el sello indeleble del bautismo y que gozan de una especialísima protección divina. Los 24 ancianos son las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles, son los 24 ancianos. Las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles del Cordero, representan la totalidad de los santos que han intervenido activamente en la historia de la salvación. Los 4 seres vivientes, que aparecen tanto en el libro de Daniel como en el libro de el Apocalipsis. El león, el toro, el hombre y el águila significan el mundo de las criaturas que Dios domina y que están al servicio del Todopoderoso. La tradición de la Iglesia ha visto siempre en estos 4 vivientes los símbolos de los 4 evangelistas: Marcos, el león; Mateo, el hombre; Juan, el águila; y Lucas, el toro. En la ocasión o en su debido momento que veamos los evangelios, ahí vamos a hablar un poco más de esto. El 666 es la bestia más cruel. Según las reglas de la simbología de número, leído en caracteres hebraicos, este número corresponde a Nerón César. La cifra no es 77, es decir, crueldad total, sino 666. Eso se refiere a una violencia cruel, pero no total. Los 3 ángeles son los predicadores del reino de Dios, los profetas, los misioneros que anuncian conversión, son los heraldos de Dios que anuncian el juicio sobre la historia humana. Babilonia, la prostituta, directamente es Roma y el Imperio Romano, pero también es todo poder político que se opone al plan salvífico de Dios en Cristo. Las 7 cabezas son las 7 colinas de Roma y sus 7 emperadores. El 6º es Nerón y el 7º es Domiciano. Pero sabemos, mis queridos hermanos, que esto que está hablando se refiere al contexto histórico pasado. Hay muchas cosas del libro del Apocalipsis que se refieren a
sucesos históricos sucedidos en el pasado. No vamos a situar sucesos en el presente. Actualizamos la palabra de Dios, pero buscando el mensaje correcto de lo que quiere decir. Porque en base a esta interpretación muchos dicen que la iglesia es la prostituta. Y no es así, ¿verdad, mis queridos hermanos? Pero ese no es el tema del día de hoy. Ese es un tema apologético y no lo vamos a tratar en este momento, ¿verdad? Ahora estamos nada más que ustedes tengan conocimiento de lo que es el lenguaje simbólico que encierra el libro de Daniel y también el libro del Apocalipsis. Los tres espíritus inmundos en forma de sapos son los mensajeros de la Trinidad infernal, en contraposición de la Trinidad celeste, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Actúan como sapos en las tinieblas y clandestinamente. ¿Quiénes son? Bueno, pues es todo el mal que se mueve. Gog y Magog es el proverbial símbolo de todas las potencias hostiles al pueblo de Dios, las cuales combaten a la iglesia con poderes terrenales animados por Satanás. Y aquí les presento esta imagen que, pues, más que todo es para que ustedes vean cómo han ido surgiendo esos grandes reinos. Daniel ve en un sueño esta imagen: el imperio babilónico, el imperio medio persa, el imperio griego, el imperio romano. Vamos ahora juntos, si quieren, a leer Daniel 2, 31, 35 y después leemos Daniel 7, 1, 8. Daniel 2, 31, 35. Dice así: tú, oh rey, tuviste esta visión, una enorme estatua de extraordinario brillo y aspecto terrible se levantaba ante ti. La estatua tenía la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los lomos de bronce, las piernas de hierro y los pies mitad de hierro y mitad de barro. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna, golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces todo a la vez se hizo polvo, el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como la paja de la era en verano, que el viento se lleva sin dejar rastro, pero la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este era el sueño, y ahora expondremos al rey su interpretación. Tu majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado soberanía, fuerza, poder y gloria. Te ha sometido los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo donde quiera que habiten, y te ha hecho soberano de ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Luego vendrá un cuarto reino, duro como el hierro que todo lo tritura y machaca, como el hierro que aplasta, y así él triturará y aplastará a todos los demás. Y los pies y los dedos que viste, mitad de barro de alfarero y mitad de hierro, corresponden a un reino que estará dividido. Tendrá la solidez del hierro, pues viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies, mitad de hierro y mitad de barro, significan que el reino será a la vez fuerte y frágil. Y como vistes el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán los linajes entre sí, pero no se fundirán uno con otro, como el hierro no se funde con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni cederá su soberanía a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y él subsistirá por siempre. Paramos aquí. Mis queridos hermanos, si nosotros miramos en esta estatua,
encontramos ya los reinos aquí descritos, y en los pies encontramos el reino dividido, el reino de Israel y el reino de Judá. Y de ellos surgirá, dice, un reino que será un reino superior a todos. Es el reino mesiánico, el reino de Dios, con la venida en la plenitud de los tiempos de Jesús. Vamos ahora a leer el capítulo 7, del 1 al 8. Acompáñenme, mis hermanos, a leer, y con esto vamos a finalizar este estudio. Del 1 al 8. El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y unas visiones mientras dormía. Inmediatamente puso el sueño por escrito. En mi visión nocturna vi cómo los 4 vientos del cielo agitaban el océano, y cómo 4 bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar. La primera parecía un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia semejante a un oso, erguida sobre un costado, con 3 costillas en las fauces entre los dientes, y le decían: levántate y devora carne en abundancia. Luego, mientras seguía mirando, vi otra bestia parecida a un leopardo, con 4 alas de ave en su dorso y 4 cabezas a las que dieron el poder. Después, en mis visiones nocturnas, vi una 4ª bestia terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y pisoteaba las sobras con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño, y tuvieron que arrancarle 3 de los cuernos anteriores para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos, y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura. Su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían, millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Paramos aquí y vamos a ir a leer la interpretación de la visión. Versículo 15. Yo, Daniel, quedé profundamente preocupado por estas cosas y desconcertado por las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara el sentido de todo aquello. Él me respondió explicándome la interpretación de las visiones. Las 4 bestias gigantescas corresponden a 4 reyes que aparecerán en el mundo. Ya lo estamos viendo aquí en esta imagen, ustedes lo pueden ver: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Después quise saber el sentido de la 4ª bestia, diferente de las otras, extraordinariamente terrible, con dientes de hierro y uñas de bronce, que comía, trituraba y pisoteaba las sobras con sus patas, y el sentido de los 10 cuernos de su cabeza y del otro cuerno que despuntó, eliminando otros 3, y que tenía ojos y una boca que decía grandes barbaridades y que parecía más grande que los otros. Yo veía cómo este cuerno declaraba la guerra a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo, y llegó el momento en el que los santos recibieron el reino. Entonces me dijo: la 4ª bestia corresponde a un 4º reino que aparecerá en la tierra, diferente de todos los otros. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la pulverizará. Los 10 cuernos corresponden a 10 reyes que surgirán en ese reino. Después de ellos vendrá otro distinto de los precedentes, que derrocará a 3 reyes.
blasfemará contra el Altísimo, tratará de cambiar las fiestas y la ley, y los santos le quedarán sometidos durante 3 años y medio. Pero cuando el tribunal haga justicia, le quitarán el poder, y será destruido y aniquilado totalmente. Y la soberanía y el poder y la grandeza de todos los reinos del mundo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los poderes les servirán y obedecerán. Y aquí concluye el relato. Yo, Daniel, quedé muy preocupado, se me cambió el semblante y guardé todo en mi interior. Paramos aquí, mis queridos hermanos. Si ustedes se fijan, leemos una visión en el libro de Daniel y allí mismo encontramos la explicación de esta visión. También es muy hermoso que leamos juntos el libro del Apocalipsis a la par de este libro de Daniel para una mayor comprensión, y así como también que ustedes vayan despacio revisando la diferente simbología que nos ha presentado este material para comprender mejor tanto el libro de Daniel como el libro de el Apocalipsis. Importante que no nos inquietemos por lo que a veces leemos y no comprendemos. Como les decía, me encanta lo que dice el Evangelio de Mateo. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se les darán por añadidura. Nosotros ocupémonos de buscar el reino de Dios y de hacer su voluntad y de vivir siendo justos en nuestra manera de obrar y de proceder. Y de esa manera todas las demás cosas se nos darán por añadidura. Si así el Señor lo desea, Él mismo, pidiendo a nosotros el Espíritu Santo, el Señor tiene una promesa en Efesios 1:17, darnos espíritu de revelación y de sabiduría para comprender lo que no podemos comprender. También tenemos otra promesa dada por Jesús a los apóstoles que también es nuestra. San Lucas 24:45 nos dice que Jesús sopló sobre ellos, los apóstoles, el Espíritu Santo, que les abrió la inteligencia para que comprendieran las Sagradas Escrituras y los signos de los tiempos. Pidamos entonces al Espíritu Santo, que es nuestro maestro interior, que es el mismo que inspiró a los hagiógrafos que escribieron estos libros santos, que también venga y nos inspire a nosotros y nos haga comprender algunas cosas que han de servir para la salvación nuestra y la salvación de otras personas. De ahí lo que no comprendamos, dejémoslo ahí en el misterio divino de Dios. No nos toca a nosotros en este momento comprenderlo. Y si un momento dado necesitamos comprenderlo porque ha de servir para la salvación nuestra, confíe, hermano, y tenga la confianza completa, mis queridos hermanos, que Dios se lo revelará y lo hará entender en su infinita misericordia. Reciban un abrazo de paz y oramos juntos y nos despedimos en esta noche de esta clase del día de hoy. Gracias, Señor, te damos en este día y te invitamos que vengas con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, queremos aquietar nuestros sentidos para que podamos en este día irnos a descansar. Gracias, Señor, por permitirnos profundizar en un libro más de la Sagrada Escritura. Concédenos el Espíritu Santo como don precioso para que venga y abra nuestra mente, nuestra inteligencia, y cada día podamos ir comprendiendo las Sagradas Escrituras y los signos de los tiempos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, te lo pedimos, te lo seguiremos pidiendo. Ayúdanos cada día a ir haciendo vida la Sagrada Escritura, lo que nosotros comprendemos, que es lo que tú cada día nos vas pidiendo, para ir construyendo nuestra santidad y acercándonos cada día más al reino de Dios, a nuestra casa prometida, a nuestra tierra prometida, que es tu reino, un reino de justicia, de amor y de paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal.
Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una feliz noche, mis hermanos. Un abrazo de paz. Se despide de ustedes su hermana en la fe, Gilma Benito. Nos vemos hasta la próxima. A ustedes que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Que el Señor les conceda paz en su corazón. Recuerden mucho que necesitamos disminuir nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Jesús, que es manso y humilde de corazón, nos conceda un corazón semejante al de Él. Que así sea. Feliz noche.